Hola, soy Bruno Blue. Gracias por ver este capítulo. Estoy aquí con Ryan Wolf. Ryan Wolf, perdón. Sí, soy Ryan Wolf. Ryan Wolf. Ay, perdón, me equivoqué de. De invitado. No, me equivoqué de hoja. Ah, Sí. No sé por qué no la y yo soy apunté. Sí la Ryan Wolf. apunté, Ryan Wolf. Esta está más para atrás, pero mejor hago una nueva. Pues sí. Y pues me platicabas que de lo de derechos humanos, ¿no? Que estuviste en varias cosillas Bueno, así. es que cuando egresé de la universidad, trabajé en el tema de derechos humanos un tiempo. Ujú. Sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos. O sea, más que nada en el tema LGBT, VIH, género. Pero, pues, ¿qué es lo que hacías? O sea, ¿nada más participabas así como una campaña extra? ¿Era parte de la Eh, escuela? ¿O te bueno, hiciste clic con cuando eso? salí de la universidad no era, o sea, no conocía yo ese mundo. Ujú, Simplemente yo egresé y ya después con el tiempo, en el momento en que yo me vi inquietado en conocer el tema de las marchas o el tema también de todo el ámbito LGBT, yo ujú. soy abiertamente gay. Entonces ahí fue donde conocí a un grupo de amigos más grande. Fue como un nuevo mundo para mí porque en la universidad pues como que sí es abierto el tema, pero todo el mundo trae su rollo, ¿no? Todo el mundo trae pues su grupo social y el tema de la orientación sexual es un tema de más, Ujú. muchas veces, ¿no? En las pláticas. Pero pues a veces en su momento hace falta como tener un grupo de amigos con el que te sientas identificado Ujú. por tu orientación, ¿no? Entonces fue ahí como llegué a conocer a varios amigos y después ahí se me invitó como egresado a participar en las campañas, que son campañas de prevención, Ujú. con temas así de llegar con la gente y darle información, ¿no? Está bien. Eso es muy padre. Otra es como directamente llegar a las escuelas. Eso sí, me capacitaron para dar talleres y dar información en escuelas. Y luego otra es, pues vaya, hablar del tema abiertamente, ¿no? En lugares de espacio público. Aparte es ahorita como un tabú. Bueno, todavía sigue siendo como medio tabú, ¿no? El tema. Sí, 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 todavía sigue siendo un tabú porque muchos jóvenes, incluso jóvenes actuales de secundario, de prepa, siguen teniendo muchas nubes o lagunas de información en Ujú. cuanto a lo que es el autocuidado. Y no nada más el autocuidado, sino también el tema de la afectividad y la asertividad en el tema de la sexualidad, ¿no? Oh, pues ahí si me lo permites, la Ujú, neta sí me gustaría mucho hablar de ese tema, de ujú, esos temas en general, claro, porque no son, bueno, aunque son bastante ya públicos y son, pues de carácter general que los puedes googlear en internet, pero el ujú, kill detalle está que es difícil llegar a saber que existen temas como este, ¿no? O sea, dependiendo del entorno donde te desarrolles, no en todos los entornos se habla de lo mismo, no en todos los entornos se tienen las mismas preocupaciones. Entonces, claro. llegar a tocar estos temas se me hace como que sería muy bueno, ¿eh? Por lo Sí, sobre menos. todo al público que te diriges, Bruno. O sea, muchos jóvenes piensan que el tema de la sexualidad es tal cual la práctica o la vivencia en Ujú. interacción con la persona, pero también es lo que tú sientes, lo que tú vas desarrollando en ideas, en sentimientos, y eso va también, pues vaya cuidando tu conducta, ¿no? Si te pones en riesgos, y no nada más riesgos de enfermedades, ¿no? Ujú. Porque eso también mucha gente dice, no, pues sexualidad es solamente salud, ETS, VIH, embarazo no planeado, embarazo adolescente, pero no, nada más es eso, es también cómo vas integrando la forma en cómo demuestras el afecto, cómo lo das a entender, cómo conoces tu cuerpo, eh, vaya, y cuál es tu identidad, tu identidad social, porque Ujú. también todos, y no me lo vas a negar en el fandom, ¿no? Todos expresamos una identidad psicosexual desde nuestra fursona, ¿no? A ver, Hablando. para empezar con ese, identidad psicosexual. Definición y pues lo que tú me Pues bueno, explicabas. una definición así de libro no te lo voy a tener, Ah, pero pero... así de la que, pues la que tú puedes entender, la que tú das a conocer, pues es importante, yo digo, que verlo de esta forma, porque dice, yo lo conozco de esta forma, estamos aquí en Guadalajara, bueno, en Ujú, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco en general, sí. tenemos ciertos contextos que son muy comunes, por lo menos aquí en la parte de la capital,
Entonces, empecemos con esta parte, ¿no? Bueno, mira, como yo lo entiendo, es la identidad que tú vas conformando, vas construyendo en medida de tu historia, ¿no? Ya Ujú. sea por las experiencias sexuales y afectivas, sociales, que van relacionando la construcción de tu identidad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bien complejo este tema y súper largo, pero lo que puedo decir en unas cuantas palabras es que en la medida en que vamos creciendo en nuestra adolescencia, vamos incorporando ciertos roles o estereotipos de género, Ujú. pero también ciertas conductas y ciertos modelos. Como por ejemplo, conductas de, como cuál Mm, podríamos decir que es la más riesgosa. Porque hay varias bueno, conductas comunes, ¿no? riesgosas La en el riesgosa. sentido de, por ejemplo, de tu autocuidado. Por ejemplo, podría ser simplemente bueno, yo creo que la más riesgosa y la que más se veo evidencialmente es el querer complacer más o agradar al otro en vez de tener en cuenta a ti mismo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sí? O sea, es realmente lo que hay que tener más presente, ¿no? Porque si tú estás Ok. con la intención de, en el ámbito social, como te vayas desarrollando y vas conociendo gente, vas conociendo amigos, personas con las que llegas a tener cierta afectividad o cierta intimidad o cierto vínculo cercano y no está primero tu autoconcepto, Sí, yo primero, ajá, mi yo ¿no? Mi primero y desarrollo lo que yo primero. quiero y lo que a mí me gusta y lo que yo quiero lograr y hasta dónde está mi marco de respeto, porque Ujú. pues hay quienes dicen, no, es que yo quiero hacer esto contigo, yo quiero hablar de esto contigo, quiero tener estas acciones contigo, hablando en un ámbito muy en vivo, ¿no? Sí. Pero, pero si no tienes tú primeramente qué es lo que quieres y qué es lo que buscas, pues entonces vas a estar como complaciendo o agradando sin tener en cuenta lo que tú quieres lograr, pero también es algo complejo, ¿no? Siendo muy adolescente no tienes idea. Y es el autorreconocimiento, ¿no? Ajá. Pura reducción. Y por eso mismo también se vale, ¿no? Que ciertos jóvenes dicen, pues, ay, es que ya probé esto, ya intenté esto, pero no me gustó. O tal vez sí me gustó, pero de esta manera. O con ciertas personas. Ujú. O nada más en ciertos contextos. O en ciertas circunstancias, ¿no? Te digo que es un tema muy largo, pero la intención es que el joven también vaya midiendo como sus riesgos. Y Porque, cómo los mide, para empezar. O sea, cómo determinar ujú, dónde empieza, digamos, lo común, dónde empieza ya el riesgo. No sé, cómo saber en cuáles son los rangos para estos uy, temas. rangos, pues, o formas de medir el riesgo, ¿no? Sí, eso es lo que creo yo que es más difícil, porque es por Ujú. percepción, pero ¿cómo Bueno, es podríamos que decir? hay formas o indicadores de riesgo, podrían ser desde uno que se maneja mucho y quizás es muy trillado, es que llegas a tener en el tema ya de sexualidad, aterrizando, pues una infección, ¿no? O una enfermedad, Ujú. ¿no? Ya sea por virus, bacteria, hongo, parásito también. O sea, son como los 4 agentes que se pueden contemplar en el tema de la salud sexual. Pero también el riesgo no nada más es en ese tema tan técnico, que ese ya la Secretaría de Salud y diferentes organizaciones ya lo hablan mucho. Sí, ya lo abordamos. Digamos que hasta en la Ajá. educación pública, más bien dicho, en la educación general ya Ya en es algo general, tocado, ¿no? y aún así no todos los profesores en la educación pública o privada realmente lo tocan, ¿no? O sea, Ujú. con un sentido de que lo tocan de una manera informativa, Sí. pero lo importante es que los chicos sepan evaluar el riesgo y eso es a lo que va tu pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué Exacto. momento, Ujú. en una situación tal, cuando voy a tener ciertas prácticas que pueden ser improvisadas o planeadas, yo me estoy enfrentando a una situación de riesgo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, como digamos línea base, pues es el uso del condón, ¿no? Es Ujú, digamos, lo más difundido. ajá, es lo principal, lo más fácil de entender y lo que es como decirlo estándar, ¿no? Ujú. Otras prácticas que se deban de conocer. Conocer para la seguridad. Bueno, es que sí, como tú dices, el estándar es el preservativo o condón. Se han difundido otros mecanismos de protección, como son el condón femenino, el cuadro de látex, ¿verdad? Los dedales, que son como condoncitos que te puedes poner en los dedos. O sea, igual
el tema de los métodos de barrera, porque así le llamamos a todo lo que tenga como una superficie que impida el contacto con los fluidos. A ver, por ejemplo, hablando de eso, para en vez de avanzar más, pues el condón masculino y el condón femenino prácticamente son lo mismo, ¿no? El condón masculino se le pone el hombre, el condón femenino se lo pone la mujer, pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué hay con los otros dos? Con la barrera de látex y los... Pues el cuadro de látex es una lámina, sí, como cuadradita, en donde tú la puedes utilizar para, vaya, suena muy, muy explícito, pero se tiene que decir, o sea, se puede para lo que es sexo boca-vagina, o oral vulva y oral ano, ¿no? Entonces, eso es una alternativa, ¿no? Ante ese tipo de prácticas sexuales. Los dedales, pues también por la estimulación vaginal o anal, que se necesita hacer con los dedos, en el previo, pues se coloca, ¿no? Oye, pero o sea, se me está ocurriendo cuál es la diferencia entre eso, la de los dedos, Ajá. y un guante de látex. Ah, bueno, pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de práctica sexual, ¿no? Sí, pero Cuando ya involucras la mano o el brazo, ¿no? Que ya en el furry fandom, pues saben a lo que le estamos hablando, ¿no? Que es pues en general, de hecho, Disney. deberían de saberlo. Pero es que, bueno, nos hacemos de la boca cerrada en esos temas, ¿no? Pero sí, sería lo natural, ¿no? Hablar, ¿no? Abiertamente, que un chavo pregunte, y bueno, ¿y por qué se ponen guantes, no? En ciertos momentos. Y bueno, lo que yo también pienso es, ¿desde qué momento sería adecuado hablar de estos temas? Porque, por ejemplo, no sé si sea real, creo, y tampoco acuerdo en qué país. Decía que ya se hablaba de la parte de educación sexual desde la primaria, ¿no? Entonces se evitaba desde un conocimiento raíz que ya traían las personas desde muy pequeñas, se reducía, mejor dicho, el embarazo adolescente a como 2.5 por 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, como de qué momento sería bueno comenzar a hablar de esto. Pues los modelos que siguen otros países, tengo entendido, aunque no tengo los datos a la mano, es que se habla de ciertos contenidos desde el preescolar, ¿no? O sea, por ejemplo, la sexualidad, es que volvemos a decir, Bruno, que tendemos a hablar del tema de la sexualidad como la práctica de esto, ¿no? De la interacción física. La interacción física entre dos personas. personas. Entre dos personas, ¿no? Pero eso solamente es la práctica sexual en donde se involucra la parte biológica, ¿no? Del sexo. Ajá, y supongo que lo que dices tú, que desde el kinder es más como para la parte de reconocer un abuso sexual, ¿no? Me imagino. Eso también, eso es como, bueno, si nos metemos en el tema de prevención de riesgos, sí, sí, sobre todo eso. Cuando ese tema se enclava mucho en la corporalidad. O sea, por ejemplo, yo soy consciente de que soy un ser sexuado, ¿no? Sí, pues, todo es el 100% raro. Cuando eres niño no lo vives así. No, pues de hecho no te importa, no es algo como que lo necesites. Algo de tu cuerpo y ya, ¿no? Orinamos por ahí, vaya, usamos lo entendemos como un lugar para nuestras necesidades de desecho. Pues sí. ¿Verdad? Cuando somos niños, pero también es entender, bueno, los niños y las niñas son diferentes biológicamente. También los niños y las niñas biológicamente pueden ir construyendo una percepción de sí mismos desde una identidad masculina o femenina, ¿no? También tu cuerpo tiene una particularidad de que tiene un cierto nivel de respeto, ¿no? O de proxemia, ¿no? O sea, no podemos, enseñar al niño que siempre tenga una cercanía con todas las personas de una manera tan fuerte, ¿no? Porque pues hay que primero enseñarle al niño o a la niña o al joven, bueno, al adolescente, a que primero empiece a construir vínculos, ¿no? Vínculos de confianza, de afecto, de entendimiento, de que vayan conformando una noción de que la persona se va ganando cierto nivel, ¿no? Sí, pues digamos, algo de autoconocimiento, ¿no? De empezar a formar tu propio carácter, ahí es donde comienza, mejor dicho. Sí. Ajá. Y entonces los primeros temas de la educación básica pudieran ser percepción de sí mismo, del sexo biológico, de la identidad de género de cada muchacho o niño o muchacha, y también sobre todo sí, las formas de autocuidado, ¿no? Que serían desde prevención de abuso, pero también higiene personal. Eso sí es importante. Yo creo que supongo que sería la más importante de todas, ¿no? Por la parte de que pues la salud es lo más importante, después siguen casi todos los temas, ¿no? Claro. Pero sí hay varios temas que
En lo general, hace muchos años se le dedicó a la familia a ese tipo de temas, ¿no? Si tu papá o tu mamá te hablaban de tu higiene personal en el tema sexual, pues qué padre, ¿no? Sí, Y pues, si no, pues no, y te las ingeniabas, ¿no? pues, en mi caso sí, pero no era como que era exclusivamente de la parte sexual, sino que era una parte de la higiene Personal. completa, personal de alguien, ¿no? Así es, pero es algo que a veces en algunas familias no se toca bien, ¿no? O no se instruye bien. Ujú. Entonces luego por eso también no precisamente hay infecciones por abuso, Hay de sino todo. por falta de higiene. Y ya la parte de, bueno, de autoconocimiento, que sería bueno seguir continuar con esta parte. Bueno, es que fíjate, el tema de autoconocimiento es muy amplio porque ya nos estamos metiendo en el tema del desarrollo humano. Ujú. O sea, y bueno, yo una vez, te puedo contar así como experiencia, tomé un taller, bueno, una serie de 3 talleres, en donde una asociación civil aquí de Guadalajara tenía un programa de prevención del VIH-Sida y de la discriminación por homofobia con jóvenes. Y estaba bien interesante porque su programa era de tres talleres en 3 fines de semana. ¿Sí? Y entonces era irte de retiro, por así decir, de retiro, pero como un fin de semana, un hotel, en donde en ese hotel se daban talleres y dinámicas para hacer autorreflexión, ¿no? Y autodescubrimiento de tu propia concepción de género, de tu corporalidad, de cómo cómo tú entiendes el placer, desde dónde lo dimensionas, vaya, qué es lo que tú quieres al nivel afectivo. Y bueno, fue un taller muy padre, fueron 3 talleres muy padres y la idea es como que tú salgas como más consciente del joven que quieres ser, ¿no? De autopercepción, mayor Sí. autopercepción. Ok. Pero bueno, ese es también algo que no todos los jóvenes tienen pues la oportunidad de hacer. No, mira, sobre todo en un país en vías de desarrollo, ¿no? Es más complejo. Sí. Y sobre la parte de afecto, ahora sí, esta ya creo que es más compleja. Sí, igual ahí yo no soy psicólogo, pero lo que tengo entendido es que la forma del afecto es muy diversa. Tú puedes expresar afecto de muchas maneras, ¿no? O sea, desde las palabras, desde cómo te comunicas, de cómo te diriges con la persona, también en los detalles, están las muestras de afecto, están en las acciones que tú haces frente a la persona o los favores que le haces a una persona o incluso hasta la empatía misma, ¿no? Ujú. La escucha que puedes tener frente a una persona es una forma de demostrar tu afecto o aprecio a esa persona. Y en esta parte del tema de lo que decías, no de los talleres, más bien dicho, de los cursos esos que te dieron, Ujú. ¿qué enseñaban en esta parte de afecto? Bueno, ya sea unos años, estoy hablando que cuando ya egresé de la universidad, ¿Hace cuánto? ya 2006, Ah, ya tienes como que son 15 años, ¿no? sí, ¿Dijiste 2006 o 16? Sí, 2006, sí, Ah, ya yo son soy, 15 años. ya tengo tiempo de que egresé, yo tengo 38, ¿Mm? entonces, cuando yo egresé de la universidad tenía ya 23 años y estuve 8 años en el tema de derechos humanos, sexualidad, VIH y todo este tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa parte de derechos humanos? 8 años, o sea, de los 24, 23, 24 y 8 años. Y Como de todo, 33, 32 me retiré. y todo fue siempre a la parte de, pues la parte, ¿cómo se llama? Sexual, de incorporar a la comunidad LGBT Pues por una parte en esa sí, parte. pero es que también la comunidad LGBT es una población de riesgo. O sea, no porque tengas que tenerle miedo, sino es una población que está más vulnerable. A ver, ¿por qué siempre es más vulnerable? Porque es como un tema de que no es tan Y fácil por de eso los reconocer. proyectos o el financiamiento van para ahí, porque es una población clave, por los indicadores estadísticos. A ver, ¿cuáles indicadores? Pues Porque la neta sí es bien pues buena. si tú revisas en el Cuesida, pero también en el Cuesida es de Jalisco, pero en el Conacida y Cencida, que son las páginas oficiales al nivel nacional. A ver, ¿cómo se escribe para empezar? Porque sí es importante que se conozca, ¿no? Cencida y Conacida. Así como se escuchan, ¿verdad? Ajá, Cencida y Conacida. Esos son como los referentes para poder leer las estadísticas al nivel nacional.
Y el organismo internacional, ya hace años que no toco el tema, ahorita se me viene a la mente, pero también hay un organismo desde las Naciones Unidas que también maneja la información. También sería, bueno, también me interesa en la parte de ¿cómo fue la evolución desde aquel momento donde ingresaste a, pues terminando tu carrera, ¿no? Que entraste a esta parte de derechos humanos. ¿Cómo fue la evolución? Porque estamos hablando de que probablemente alguien del público que tenemos, ajá, apenas había nacido o todavía no nacía, ¿no? O apenas tenía como 4 años. Pues digo, yo tenía 23 años cuando egresé de la universidad y era el 2006. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue? Pues yo no me lo esperaba meterme en ese tema. Yo egresé como licenciado en Ciencias de la Educación y mi meta era más que nada meterme en los grupos de comunidades indígenas y rurales. Uh-huh. La educación popular y en el campo me ha fascinado. O sea, ese es un proyecto que yo hice cosas en la universidad. Pero ya después, como yo tenía la inquietud personal de encontrar un grupo de jóvenes gay, en donde yo pudiera conocer un poquito más del ambiente, uh-huh, para el apropiamiento de lo que es ser gay, porque pues a veces en la universidad y con los amigos pues tienes cierta información, pero no conoces el ambiente. No, y aparte era más restringida la información en aquellos momentos, ¿no? Estamos hablando de quién... A ver, momentos importantes que sucedieron en eso como para ubicarnos históricamente, okay, porque lo de las Torres Gemelas fue en 2011, antes de las Torres Gemelas. No, fue en 2001, perdón, 2011 es otra cosa. 2001. No, entonces ya había pasado lo de las Torres Gemelas. Sí. Estábamos todavía era gobierno de PAN, ¿no? Sí, era gobierno panista. Entonces era gobierno panista. Sí, ya me contextualizaste otra vez. Porque... Sí, saca contexto. Ajá, bueno, para los que quieren ubicarse en el ámbito espacial, temporal, sí, mi primer marcha, cuando yo acompañé a un ex, en el 2007, estaba el gobierno del gobernador panista. Creo que era, si no me equivoco, era Emilio. Uh-huh. Si no me equivoco, era Emilio. Pero lo que pasa es, sí era Emilio porque estaba muy en contexto también y muy el vínculo con el cardenal Ramírez Acuña. ¿Sí era el cardenal Ramírez Acuña? No recuerdo bien, pero mira... Uh-huh. Digo, ya hace mucho estamos como escarbando el cajón, pero ese cardenal era muy homofóbico y muy machista. No, y aparte, o sea, nada más como para complementar un poquito el contexto histórico, todavía no empezaba la guerra contra el narco. En ese momento todavía no empezaba. No, ahorita estamos más en la televisión viendo más violencia por esta situación pero también no estemos tan lejos, o sea, lo que es la violencia de género o los crímenes por feminicidio están al tope. Sí, pues, y mucho de lo que las líderes de género o líderes feministas estamos en común acuerdo con la lucha por la discriminación por homofobia, es que la misma causa es los estereotipos tan marcados de género, ¿no? El machismo. Y eso que está cambiando, se está reduciendo. Claro, la gente ya está, pero la homofobia y la violencia de género vienen de ahí, de la misma raíz. Y eso no significa que antes no existiera, solamente que antes no era visible ni nada de esto, ¿no? Ahorita ya es más visibilizado este tema, ¿no? De la violencia de género, pero antes no significa que no existiera, simplemente que antes no era relevante ponerle etiqueta. Ajá, tampoco era denunciado ni no era relevante ponerle esta etiqueta. No, ahorita se naturalizaba incluso. Sí, pues era, digamos, lo natural en aquel momento. Pues empezó a cambiar, ¿no? El tiempo desde qué momento. ¿Y cómo viste que cambió el contexto desde que entraste así? Mira, pues es que ya ahorita, digo, yo conocí el medio juvenil a mi momento, cuando salí de la universidad y en el ámbito de los jóvenes gay o jóvenes LGBT, todavía con muchos sesgos, ¿no? O sea, de no saber si te violentan por homofobia, a dónde ir, a quién acudir, de qué manera te pueden respetar tus derechos, quién te puede informar más
sobre cómo, si te sucede algo en tu vida sexual. Entonces, y todavía está muy, muy carente porque las organizaciones civiles no todo el mundo las conoce. No. No. O sea, si te involucras mucho en el ambiente de los antros, de los bares y todo eso, llegas a ver un folleto, ¿no? De que hay tal organización. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y si vas, porque otra cosa es ir a la asociación y preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hacía antes era aplicar pruebas de VIH en un dispositivo chiquito en donde que te pinchas el dedo y órale. ¿Todavía existen esas pruebas o ya Claro. cambiaron a otras? No, pues es lo más moderno ahorita. Que yo tengo entendido lo más moderno, aplicarse la prueba con una gotita, es un dispositivo pequeño en donde se leen los anticuerpos relacionados a la respuesta del virus. ¿Y dónde, ahorita dónde es? ¿Dónde se puede ¿Dónde adquirir? se puede adquirir? Esa prueba solamente es para uso gratuito porque la compran el gobierno federal para que se utilice con personas de población clave. ¿Y todavía hay? Porque ya ves que ha habido escasez Sí, de sí. Bueno, cuando medicamentos. yo me salí del tema en el 2014. Ok, entonces supongamos que hasta aquel momento sí existía. Bien, ahorita Sí. quién sabe. Ahorita Necesitamos quién sabe. revisar otra vez. Sí, sería como responsabilidad de todos checar, oye, ¿dónde me puedo hacer la prueba? Yo incluso como persona sí tengo el hábito de hacerme la prueba. ¿Y físicamente dónde tienes que ir para encontrarla? Si quieres la prueba gratuita, solamente ahorita en una asociación civil que se dedique a lo que es la prevención del VIH o la atención a personas con VIH. O sea, nomás es completamente gratuita, ¿verdad? Sí, ¿no? esa es completamente gratuita y es súper efectiva. En 5 minutos tienes el resultado. ¿Y otras pruebas que sean más completas? Pues mira, está la de la sífilis, que también hay en dispositivo. Ujú. Y está otra que también se hace con cartucho. El paquete completo era sífilis, VIH y no me acuerdo. Y bueno, no me acuerdo ahorita la otra, pero pero sí es importante cuando ya tienes presencia de ciertos signos o síntomas, pues hacerte un examen general, ¿no? ¿Y De sangre. y el examen general dónde lo haces? ¿Tienes que ir con un médico primero o a un laboratorio directamente? ¿O cómo Es se que, pide también? Ajá, es que eso también es algo muy, muy carente, al menos en nuestro medio de salud pública gratuita, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, un joven tiene dudas de que presenta ciertos signos o síntomas como mal olor, alguna secreción extraña, alguna verruga, algún dolor en la ingle, algún ardor al orinar, o sea, todo ese tipo de señales, puedes pensar que es otra cosa. Tú las quieres, la neta, tú las quieres pasar como normales, supongo, Ajá. porque por ejemplo, a mí me ha pasado, no con eso, sino con otra cosa de que, por ejemplo, hace una semana yo tenía, pues explicar así de, yo usaba raidolito, ¿no? Porque había zancudos. Ajá. Del raidolito, no el combustible, del otro, del que es como, no es el de cartucho, es como uno que tiene un botecito abajo. Ah, ya. Sí, Entonces, de líquido. ajá, a mí, bueno, yo estoy de costumbre, soy hombre, lo que sea, pero yo por costumbre tengo ganas de no ir al médico siempre y cuando no sea algo urgente. Entonces, me pasó que me ardían bien gacho los ojos, pero me ardían. Ah, claro. Entonces, como que presenté alguna reacción alérgica a esto, a este producto que se supone que es para usar en interiores, Sí. y no fue el médico. Entonces, me imagino que también por ahí va la cosa, ¿no? Sí, o sea, tu cuerpo puede tener ciertas reacciones, incluso te digo, por falta de higiene o por la ropa que estás utilizando, por ejemplo. Pero no es normal, no, o sea, no, Ajá, no es pero algo normal. algo fue dentro de lo normal. Pero lo importante es que si tú identificas diferentes señales en tu zona pélvica, Ujú. entonces ahí sí tienes que abordar a un médico. Y la verdad, honestamente, la Secretaría de Salud, o sea, si tú tienes seguro social, se supone que tienes que ir a tu clínica familiar a que Una te consulta, atiendan, ¿no? a una consulta, ¿no? Pero tú sabes que para eso hasta te alargan mucho tiempo, ¿no? Sí, te dan, por ejemplo, a mí la última vez que fui a una institución así pública de salud, a una consulta normal, Sí. me dieron la cita como 2 semanas después, y eso estamos Sí. hablando que era ¿Y qué tal preparatoria. si la persona está en una situación ya de emergencia, ¿no? Y no lo sabe Y también. no lo sabe, así es. Eso es lo más difícil, ¿no? En cuanto a atención, ¿no? Ujú. En salud. Entonces, pues la gente que hace recurre a lo particular para que sea inmediato y efectivo.
pero Médico. no todos pueden pagar, ¿no? ¿Y cómo se llama el médico al que hay que ir para esos temas? Pues en el ¿Cómo lo caso, buscamos? ¿cómo lo buscamos? Como en el caso de las mujeres, un ginecólogo, en el caso de un hombre, un urólogo. Entonces hay que googlearlo como ginecólogo para mujer, urólogo para hombre, ¿no? Sí, son los que tendrían la especialidad para atender ciertas, con, bueno, señales que puedan presentar un diagnóstico de alguna infección. Y el médico, este médico ya deriva a un especialista en caso de requerirlo, ¿no? En caso de requerirlo, ya si por ejemplo es VIH o ya si es gonorrea, sífilis, candidiasis, cualquier otra ETS o infección de transmisión sexual, pues ya ya el especialista te tiene que indicar Y el tratamiento. es necesario forzosamente tener que ir con un especialista para una prueba completa de enfermedades de transmisión sexual. No, por ejemplo, digo, o sea, sabiendo que hay pocos recursos de análisis en el tema de salud pública, puedes ir a Salud Digna. En Salud Digna hay algunos exámenes. Y laboratorios privados o alguno Pues otro. también el Chopo se me hace que también tiene ahí algunas pruebas. Pero entonces, o sea, ¿cómo vas? Tú llegas y dices, quiero hacerme una prueba para enfermedades de transmisión sexual o tienes que pedir alguno en específico, ¿cómo es Pues eso? ahí es dirigirte a lo que es la recepción de cada laboratorio, que te informen de qué pruebas están habilitadas en cada laboratorio para el diagnóstico de ciertas infecciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó preguntar en Salud Digna de que cuáles son los exámenes para diagnóstico, ¿no? De ese tema. Y me dijeron, está el paquete prematrimonial. Ándale. Ajá, así le llaman, paquete prematrimonio. Y tiene que ver con eso, ¿no? Si hay VIH, si hay papiloma humano, si hay alguna infección urinaria. Ahorita me acordaste. Ujú. Cuando estuve pues en la primaria, creo que en la primaria, en la secundaria, no, se me hace que sí fue en primaria y secundaria, cuando se hacían las campañas de vacunación, había vacuna para lo que es la hepatitis y creo que Ujú. comenzaba el de papiloma o algo así. Sí, lo que pasa es que, y de hecho yo leí al respecto del tema del papiloma. El papiloma es un virus que, que está en la población. O Ujú. sea, casi no recuerdo exactamente, pero creo que el 80% de los hombres somos portadores de VPH. Pero es inactivo, ¿no? El virus en Mira, ese ajá, momento. exactamente. Entonces, el virus es como tener la gripa, casi el VPH. Pero la vacuna del VPH, que ayuda a ciertos tipos de virus, Ujú. esa vacuna ayuda a que, por ejemplo, no se presenten síntomas agresivos del virus. Ujú. Por ejemplo, si las niñas, porque el tema es que las niñas entre 9 y 12 años, me parece, o antes de los 12 años, Antes de los 12 me recuerdo. ajá, tienen que tener esa vacuna por el hecho de que las niñas son vulnerables a muchas cosas, ¿no? Entonces, Y aparte que son los que presentan los síntomas más fuertes, ¿no? Los que la mujer presentan los síntomas presenta más. o sea, si llega a tener VPH, las condiciones biológicas de la mujer hacen que se desarrolle el VPH de una forma muy agresiva. Ujú. Entonces, pero también en el hombre puede suceder casos muy raros, casos muy contados, pero sí. O sea, Aquí el chiste es cortar la transmisión de las enfermedades. así es. ¿Y qué otros temas tocabas ahí en derechos humanos? Temas de derechos humanos, pues era sobre todo el tema de la prevención de la discriminación por homofobia, ¿no? O sea, como ir informando a la gente de que, pues, la homosexualidad es algo tan natural, la bisexualidad también, ¿no? Y las diferentes variantes vaya, de conductas sexuales, ¿no? Son parte de la diversidad de la humanidad, ¿no? Y que hay que respetar mientras, no sé, en nuestro momento no transgredan el marco legal, Ujú. ¿verdad? Pues siempre estás en un marco de acción libre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, la misma sociedad te va enmarcando pues, lo que está dentro de lo legal, dentro de lo moral. Y bueno, en mi caso, yo pienso personalmente que la Ujú. atribución a la homofobia es al no conocer a las personas, no conocer diversidad. Más bien dicho, no conocer
otras personas que realmente lo son. O tal vez sí los conocen, pero no es como obvio que pertenecen a Ajá. ciertos grupos. En Mm. tu caso personal, ¿a qué se lo podrías atribuir? De lo que hayas visto. Bueno, es que la homofobia tiene muchas causas, pero el tema es que hacemos bueno, el tema más tradicional es que hacemos una expectativa de lo que la persona por su sexo puede ser, ¿no? Y Ejemplo. ejemplo, si eres hombre, pues vas a tener pareja o una relación de pareja estable con una mujer, ¿no? Y Y aparte vas tus a, roles, ¿no? De ajá, y los trabajo. roles de hombre y de mujer muy establecidos y que vas a conformar familia. O sea, eso voy a irme a los 70s, era la base, ¿no? Ujú. De muchas personas. Y ahorita. Y ahorita no, o sea, el tema de la familia es muy diversa, o sea, puede ser el tema de que ya muchos no quieren tener más que una relación de pareja, así dos personas y a lo mejor un perro, una Ujú, mascota, los un perrijos. gato. Es gatijo o perrijo, Perrijo, ¿no? gatijo y perrijo. Entonces, en eso, pues, ya las formas de conformar una unidad familiar, porque la familia es más que nada, no es tanto el hombre y mujer y los hijos, no. Eso es lo que tradicionalmente se dice en discurso. Entonces, esa es nada más para terminar esa parte, Ujú. esa es la familia tradicional, ¿no? Sí. Y otras concepciones de Y otras familia. concepciones de familia, pues están las familias diversas, como es la de, vaya, lo que ahorita acabamos de decir, ¿no? Pareja heterosexual, pero con mascotas. Puede ser, Perrijos, gatijos, por ajá, ejemplo. pareja homosexual, hombre-hombre, mujer-mujer, pero también están las mascotas, están los hijos también. En el caso del mismo sexo, puede ser adoptivos o inseminados artificialmente, que también eso se ha logrado. Eh, Adopciones, en el sentido de que también otros tipos de familia no son las que tengan que haber un parentesco o un vínculo de salud perdón, de reproducción, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, está la mamá soltera, ¿verdad? El hijo y la abuela. Eso también es una forma de familia, ¿no? Sí, La idea claro. es que la unidad familiar o cada casa o cada hogar tiene su propia conformación o estructura. Y aparte los comportamientos, aprendizajes, enseñanzas y conocimientos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú vives con varios roomies en una casa, vamos a poner un ejemplo de ahorita, ¿no? Que muchos amigos jóvenes en el furry fandom lo que hacen para ya salir en su periodo de independencia, cuando acaban Porque la es caro de universidad, todos modos. conforman una unidad. Por ejemplo, yo tengo ahí amigos que de repente rentan cuartos en una sola casa y tienen que conformar una unidad familiar, ¿no? Una unidad social para poder hacer todo lo que son, pues vaya, los deberes, las acciones, para que ese hogar funcione. Y también establecer ciertas reglas, ciertas acuerdos, Sí, ¿no? también, bueno, eso también ha cambiado, ¿no? De acuerdo al tiempo. Claro. Hace 30 años, pues eso era muy definido, ¿no? O sea, el hombre va a trabajar, la mujer cuida la casa, a Bueno, los niños se dedican a eso. Entonces, hace 20 años, estamos hablando de 2000 por allá, empezó a cambiar, ¿no? Aquí en México, tal vez en otros países del primer mundo, o más bien dicho, en cualquier otro país, sea diferente. Y esto ha evolucionado, ¿no? Hace 10 años ya los roles era de que era más fácil de que la mujer pudiera encontrar un trabajo. Ya era más bien dicho, ya era más común, ¿no? Que la mujer pudiera encontrar un trabajo, eso sí. los hijos a la guardería, cuando estaban pequeños. Ujú. Después de eso se turnaban los padres, ¿no? Ahorita ya ha cambiado bastante, como dices tú, o sea, está muy compuesta de diferentes formas, lo que es el concepto de la Sí, y familia. ahorita muchos jóvenes no están con la idea de que se salen de su casa y quieren formar familia. Y ahorita ya está la siguiente Familia evolución, en el ¿no? sentido de hijos, ¿no? Ujú. Y ahorita la evolución es esa, ¿no? De que ya prácticamente es no tener hijos, sí, pero tu calidad de vida, tenerla superior, ¿no? Entonces Ajá. el concepto Al ha menos cubrir cambiado. tus necesidades básicas, ¿no? Que muchas veces hay familias que se conforman, pero sin cubrir realmente las necesidades de ellos mismos y de sus hijos, ¿no? En cuanto a familia tradicional, yo veo, digo, a veces siento que ese es un tema que yo he discutido mucho porque si seguimos promoviendo todavía el discurso de familia tradicional en donde es padre, bueno, hombre, mujer y hijos, y no está las condiciones socioeconómicas Ujú. para ello, La vida entonces, digna, en pocas palabras. ajá, vida digna, entonces vamos a generar más pobreza.
¿sí? Más y más pobreza. Y ahorita, pues, en el tema del furry fandom, yo creo que, con los que son los que nos escuchan, yo creo que lo que hacen muchos furros es buscar su propia familia elegida, ¿no? En su círculo de amistades. Nomás, pues estamos también hablando de que ahorita el contexto social es lo que dices tú, para tener una vida digna, ya las necesidades económicas han aumentado, entonces ahorita ya no es tan fácil alcanzar las mismas que antes. Obviamente nuestra calidad de vida ha aumentado significativamente, es muy, muy amplio el concepto de calidad de vida, pero ha aumentado, eso es lo que podemos asegurar. Nuestra calidad de vida ha aumentado mucho, tenemos mayor cantidad de servicios disponibles, tenemos muchos servicios que hace 20 años no teníamos, hace 10 años era muy difícil tenerlos. Por ejemplo, hace 10 años tener teléfono siendo niño era muy difícil. Ahorita ya es muy común que un niño tenga teléfono personal. Sí, bueno, sí. Y entre otras cosas, entonces se ha reducido, pues, como digamos, ciertos puntos que generaban un gasto, como eran los hijos, que si no tenía, ahorita el concepto es tener la calidad de vida y luego los hijos, si es que se llega a querer tener hijos, ¿no? Y antes pues era de cajón pues tener familia sin ni siquiera tener unas necesidades básicas aseguradas, ¿no? Entonces es una de las cosas como que yo he visto que en lo personal ha cambiado mucho. Entonces nuestra concepción pues va cambiando, ¿no? Sí, y hay quienes no van a querer tener, también es válido, por ejemplo, aquellos que no quieren tener una pareja estable, ¿no? También es otro tema, ¿no? Que dicen, no, es que tu vida no está completa hasta que tengas una pareja, ¿no? Con la quien estar. No, pues hay quienes quieren estar con múltiples parejas y construir los vínculos de afecto con diferentes tipos de personas, pero no tener una pareja estable. Estamos hablando del poliamor, ¿no? Por ejemplo. Por una parte, pero hay quienes no precisamente quieren construir relaciones poliamorosas, porque el poliamor, desde que yo lo entiendo, y muchos jóvenes como que construyen su propio significado del poliamor al momento de la práctica, es establecer una relación de comunicación, afecto, cercana entre todas las personas involucradas, ¿no? Que estén en común acuerdo, o sea, es como un esquema muy más complejo. De por sí entre dos personas es complejo, ya con 3, 4 personas es más complejo, ¿no? Mantener la comunicación y las relaciones de afecto estables. Me acuerdo, así es el dicho, no 3 son multitud. Pareciera, pero se hacen las redes, o sea, hay una responsabilidad. Sí, aparte de que pues hay que dedicar. Y aparte de eso, ¿qué onda con la parte de dedicar tiempo? De dedicarle tiempo a, no sé, a la pareja, por ejemplo. Porque ha cambiado, pues, bastante. Te digo, antes por los roles tú tenías asignados, digamos, los tiempos para trabajar, los tiempos para descansar, los tiempos para dormir, los tenías muy asignados. Y ahorita, ¿qué onda con eso? ¿Has visto algo un cambio significativo? Por ejemplo, ahorita yo he visto que hay muchas relaciones de pareja. Ajá. X, o sea, no importa quién con quién, pero hay muchas relaciones de pareja que se rompen porque no contestan un mensaje que llega en un segundo, porque estamos hablando de que antes tardaba una semana, un mes en llegar la carta, hace como 50 años, ¿no? Sí, no, y antes era como naturalizado, entendible que como no había teléfono celular, pues me tiene que llamar desde un teléfono público, ¿no? O con un vecino también. Con un vecino, o sea, es que ahorita ya con la comunicación, con las formas de comunicación, se cree, y eso no nada más en el tema de las relaciones de pareja, en el trabajo también, ¿no? De que si no respondes inmediatamente el WhatsApp, es que no estás cumpliendo tu responsabilidad, ¿no? Sí. Sea como persona laboral, persona en una relación de pareja, como a hijo o como padre, ¿verdad? Sí, de hecho me recordó un hilo de Reddit donde habló creo que era una mexicana. Habló que fue a una empresa canadiense a trabajar unos días como como personal de apoyo. Entonces se va a esta empresa canadiense y lo primero que se da cuenta es que las comunicaciones son diferentes. Por ejemplo, aquí en México se aplica mucho lo que es la microgerencia, donde el jefe siempre tiene que estar en los trabajos de cada uno de sus empleados, ¿no? Y decía, en Canadá él dice, no, es que aquí no trabajamos así, porque si hacemos eso, para empezar le estamos diciendo a nuestro trabajador que es un incompetente y lo tenemos que siempre traer como un niño, ¿no? Es una de las cosas principales. Como una codependencia. A fuerza, perdón, a huevo que sí. Y la otra era que decía también en la parte de comunicaciones, en el trabajo, lo que tú comentaste,
Y nosotros no usamos WhatsApp ni en los teléfonos personales porque es algo muy invasivo a la privacidad. Cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. Y Entonces no aquí en necesitan. México lo hacemos como si, o sea, sí, no sabemos respetar ese marco. Y los países de primer mundo sí, al menos he visto en la forma en cómo operan, es que si dejan, sales del trabajo y ya estás en otra cosa, ¿no? Ya es, no, lo que tú lo dijiste claramente, ¿no? O sea, la privacidad. El trabajo empieza llegando a tu sitio de trabajo y termina saliendo del sitio de trabajo. Así Hasta es, ahí. hasta ahí. Y nosotros usamos el WhatsApp para todo, para la pareja, para la familia, para el trabajo, para... es algo así como de que, vaya, como tener todo muy organizado y no lo hacemos así, usamos todas las herramientas para todo. Sí, revolvemos todo lo personal con el trabajo y lo laboral y lo sentimental y un montón de cosas más, ¿no? Ajá. Hasta Sí. probablemente alguien está haciendo una lista de compras en el WhatsApp de alguien que lo bloqueó, de la ex, por ejemplo. Porque he visto, ¿no? Así que dicen, de repente desbloquean al ex y tum, tum, le aparece el mensaje de que comprar huevos, comprar esto, lo que sea, porque le están haciendo ahí la Qué lista. gracioso. No, pues mira, y ahorita volviendo a la pregunta que tú hiciste de que si que no le contestas al ex ya, entonces el ex empieza a imaginar otras cosas y de que empiezas a ponerse celoso porque no le responde rápido y empieza a imaginar mil situación de cosas. Pues mira, eso es también porque hay más que echarle la culpa a las herramientas de comunicación, es más porque estamos eh, dependiendo de ciertas acciones de la pareja para sentirnos confiados de cómo va la relación. Digamos, una pequeña, bastante falta de madurez, ¿no? En ese sentido. Pero es parte del crecimiento. Todos alguna vez hemos tenido un ataque de celos. Pues sí. Ajá, ¿no? O alguna inseguridad, ¿no? Ante la situación de que si mi pareja es completamente leal, si mi pareja me está diciendo honestamente lo que piensa, ¿verdad? Entonces siempre en una relación es una moneda al aire, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, yo creo que es cuestión de comunicación y de construir más confianza en el momento en que puedas estar con él, porque si tú tienes experiencias o sea, más bien encuentros de calidad en el que construyes confianza, empatía, escucha, vaya, un diálogo abierto, ¿no? Hablar claro, ¿no? De los temas de lo Ajá, que quieres, de lo que no te gustan, de lo que sí ajá. te Y que se gusta. resuelvan las dudas honestamente y hablar con naturalidad todo lo que se te venga a la mente en cuanto a dudas con la persona, ¿no? Y creo que sobre todo, preguntar. Sí, Porque eso es nos lo da que nos mucho hace miedo falta. preguntar, nos da mucho miedo preguntar o a veces queremos suponer, ¿no? Ah, esta persona es así, él no haría esto, o él no pensaría así. Y vaya sorpresa, que hizo las cosas como no te las imaginabas, ¿no? Sustitos, tal vez. O, Sustitos o impresiones ay, no es que no eras lo que creía. O yo creí que ibas a cambiar. por no preguntar. Todo y esa parte, yo pienso que esta parte sí es culpa de las dos personas. Sí, Primero por una no decir. situación de pareja es una situación de dos. Imagínate con los poliamorosos, ¿no? O sea, sería una situación de tres, de cuatro, o sea, la responsabilidad es compartida. Sí, por ejemplo, en una pareja común, pues la comunicación es sencilla, solamente es una comunicación de En una una sola persona línea. en una sola línea. Y en un poliamor son tres. Perdón, son 6 líneas, porque cada persona tiene dos. Sí, Bueno, 3 líneas. sí, Pero una vez, digo, también, no, digo, no tengo la información fresca, pero hace mucho tiempo, en el 2008, fui a un encuentro, bueno, en el tema de derechos humanos, había un encuentro en el tema de los grupos alternativos afiliados a la otra campaña del ZLN. Otro tema, totalmente distinto. a ver, Pero yo, ¿qué son esos los grupos alternativos? bueno, es que el ZLN, sabes que es ¿De los el zapatistas? Ejército Zapatista de Liberación ¿Todavía, Nacional, ¿no? todavía existe? Creo que ya no. Sí, sí Pero, existe, pero ya está de bajo perfil. mm, O sea, si tú te metes más a las comunidades en internet que están afiliadas a todo este movimiento, pues siguen ahí generando información, pero ya es muy poquito. sí, ahorita no tiene la, los reflectores de los medios de comunicación, ¿no? Ni el Sigue poder que trabajando a tenía bajo antes. perfil y muy localmente. Sí, ya es más trabajo local. Así es.
Entonces, bueno, digo, ahora en ese sentido yo lo que hacía en la Asociación Civil de Derechos Humanos, que se llama Comité Lésbico y Gay de Occidente, aquí en Guadalajara, el fundador de esa asociación estaba afiliado dentro de los simpatizantes del ZLN. Y pues bueno, yo como parte del equipo de prevención y de difusión de derechos humanos, nos mandaron a mí y a un equipo de compañeros a Chiapas, ¿no? A revisar esos temas también. A platicarlos, a abrir foro, ¿no? Uh-huh. Y ahí conocí un grupo que hablaba del tema del poliamor. ¿Pero dentro del ZLN o de Chiapas en general? No, es que lo que pasa es que era un encuentro de diferentes grupos civiles o organizaciones no formalizadas. Pero en sitio, ¿verdad? Y en Chiapas. Ajá, y en San Cristóbal de las Casas. Y entonces eran que los anarquistas, que los poliamorosos, bueno, un montón. Los que tienen lucha por el tema ecológico, diferentes causas sociales. Estamos hablando de 2008, 2000, por allá, ¿verdad? 2008, 2009. Y fue un encuentro importante en donde los afiliados a la otra campaña, que es como la parte de asociaciones civiles y grupos no organizados, se simpatizan con lo que está haciendo el ZLN. Entonces ahí fue. Y bueno, ahí conocí al tema del poliamor ya un poquito más complejo y decían que es una forma, ellos lo manejaban como una forma de romper los esquemas tradicionales del capitalismo. Pues vaya que lo rompe. Sí, porque es que dicen que el esquema de la familia hombre y mujer está más bien justificado bajo un esquema capitalista. Sí, por todas las necesidades que se generan, ¿no? O sea, es un esquema para la reproducción social de un sistema económico. Y ese es otro tema larguísimo que está complejo, ¿no? Y que no me considero experto, pero dice que el hecho de la construcción de las familias poliamorosas es una forma de romper este esquema y de formar un sistema interno, económico de una familia poliamorosa como cubriendo otras necesidades. Pues es que hablando de los contras ya los hablamos, que la comunicación es más difícil, ¿no? Compartir las ideas es más difícil si no se tiene como una estructura clara y sencilla de compartir las ideas. Eso es la parte difícil, y bueno, entre otras cosas. Y también el afecto. Ajá, y distribuir tu forma de afecto ante todas las personas en la relación poliamorosa. Pero en la parte buena podríamos decir lo que es lo que tú dices, ¿no? La parte, bueno, lo que te comentaron ahí, que era la parte del capital, porque digamos, solamente se necesita una casa en una familia poliamorosa, que son al menos 3 personas. En vez de en vez de solamente una por cada 2 personas, una casa, por ejemplo. Es un ejemplo. O sea, es un sistema económico más compartido, ¿no? Y es una forma de enfrentar gastos y necesidades de una manera más coordinada, por así decirlo. Pero esa es la inversa a lo que se hacía antes, ¿no? Con las familias grandes, por ejemplo. Esa ya es inversa, porque ahora, digamos, los padres son muchos, los hijos son pocos. Y antes eran, los padres son poquitos, los hijos son muchos, que era más o menos el mismo tipo de relación. En cuanto a personas, nomás que ahora tenemos que los adultos pues son hablando de esto, son económicamente más productivos que los niños. En ese sentido. Sí, no, bueno, antes hace 50 años los miembros de una familia grande, ¿no? todos participaban en la economía de la casa, ¿no? Trabajando o haciendo algo. Pero pues estamos hablando de hace, como dijiste tú, 50 años, 60 años, ¿no? Y, oye, ¿cuál fue, digamos, de lo más cabrón que te encontraste hablando de estos temas de recursos humanos? De derechos humanos. Perdón, de derechos humanos. ¿Más como desafiante o qué? Sí, más desafiante, así que te haya dicho de, ay, güey, por aquí no, por aquí sí, o esto fue lo más complejo, Pues casi todos los temas son muy controversiales. Pero, por ejemplo, algo que ahorita recuerdo que todavía muchos jóvenes lo traen en mente es el tema de la criminalización por transmisión del VIH. Ejemplo de que si una persona te transmite el virus y tú lo puedas acusar como un daño. Él me pegó el VIH. Y entonces en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, te digo, no tengo mucha actualización del tema legal, porque dejé este tema en el 2014,
pero lo que tengo entendido es que en Estados Unidos sí hay leyes que pueden, si se justifica bien que la persona hizo con dolo la transmisión del virus, puede ir a la cárcel. En cambio, en el marco más internacional, se ha luchado más porque no se criminalice el tema de la transmisión del VIH. Pues es que sería difícil. Yo pienso que es en ambos sentidos. Aquí es complejo en ambos sentidos, de que en ambos sentidos de quién acusa a quién y quién se defiende de quién. Porque, digamos, si estás siempre a favor del defendido, no va a haber forma de criminalizarlo. Y si estás a favor de la persona que se contagió, pues no va a haber forma de no demostrar que no existió digamos, esta intención de transmitirlo, ¿no? Claro, es complejo porque pues lo que se basan en otros países es como tratar de justificar que la persona que transmitió el virus sí lo sabía y que sabía que la persona era vulnerable, ¿no? Pero que demostrar que lo hizo con cierta intención es complejo, pero sí se ha llegado a criminalizar y a encerrar a personas por el tema de transmisión de VIH. Y supongo que ese tema podría salir a flote muy fuerte en los próximos años por lo del tema de la pandemia, ¿no? Sí. De que ya se vio esa parte de que, por ejemplo, lo que vimos en Estados Unidos de las tipas que se subieron al Uber, le tosieron en la cara, ahí creo que hasta las metieron a la cárcel o algo así les iban a hacer, ¿no? En Estados Unidos fue eso. Sí, no sé si te acuerdas de ese video. No lo conocí, pero es que en Estados Unidos es otro marco legal. Y se puede demandar y se puede castigar. Se puede demandar. Se puede crear un juicio por muchas cosas. Sí, es lo que y aquí en México no. O sea, en México lo que se ha hecho al nivel legal es que, al contrario, la idea es... Y amigos incluso míos me han dicho, no, Paul, es que eso está mal. ¿Cómo no vamos a criminalizar a una persona que te contagie el VIH, ¿no? Que te transmite. La palabra contagio está mal dicho. Es transmisión, porque pues la transmisión del VIH es por fluidos sexuales, ¿no? Y sangre, generalmente. Entonces, aquí lo que se dice desde los activistas es que hay una responsabilidad mutua, ¿no? O sea, tanto la persona que sabe o no sabe que es el portador, pero sabe o no sabe que vive con VIH es responsable, ¿no? Pero también es responsable aquel persona que pueda ser receptor. Pues es que lo que comentaba hace ratito, no preguntan, también es tu responsabilidad, no preguntar, sí. No aclarar. Entonces, o sea, y me dicen así bien extrañados algunos amigos, entonces la persona que salió con VIH, pues ya la peló, ya se le digo, pues es que fue su responsabilidad haberse protegido. Ok, hubo un voto de confianza, vamos a suponer. No hubo negociación de condón o de otros métodos de barrera. Pues esa es una parte como... Si tú lo aceptas, ok, es como jugártela. Pero si tú no lo contemplas y lo haces, es ingenuidad de tu parte. Entonces, yo creo que ahí... Y todos somos vulnerables, ¿no? Porque... Sí. Todos. También ese es algo también que he tocado mucho y que dice, no, es que tú has tenido prácticas de riesgo, seguramente. Seguramente sí. Porque no en todos los momentos y circunstancias se planea el uso de métodos de barrera. Bueno, más bien dicho, o en algunos casos no siempre se conoce que son todos los métodos de barrera para ciertas actividades, no se conocen, ¿no? O no se planea, o simplemente la oportunidad de tener un encuentro no tiene las mismas circunstancias que otro encuentro. Entonces, eso es algo que también muy controversial, discutir de que, no, pues para que la población siempre salga ilesa de cualquier tema de salud sexual, tiene que siempre cargar sus condones y su lubricante y todo el kit a todos lados. Sí, pero saber que, bueno, no sé, en mi caso, saber que vas a eso está medio complicado, ¿no? A veces sí. Igual de cualquier forma es fácil de conseguir esas cosas. En casi todos los lugares hay farmacias, si no le puedes conseguir en una tienda tipo claro, Oxxo, ¿no? Eso es lo bueno ya, ahorita. Que también por eso mismo se aboga la responsabilidad. Ya hay más acceso a los métodos. Y ya si no usas métodos de barrera, pues te la estás jugando. Y asume tu responsabilidad. Sí, de hecho, si no te alcanza para comprar los condones, que realmente ni siquiera son caros. Ajá, y hay gratuitos. Puedes ir a pedirlos. Puedes ir a pedirlos o que puedes, sí, o sea, por ejemplo, en el Seguro Social, en tu consulta te dan. En la Cruz Verde también te dan.
en las clínicas de salud también te dan las que están ahí de Seguro Popular y eso. Bueno, creo que ya no se llama Seguro Popular, porque eso ya cambió. El seguro público, digamos Pero, así. pero la salud pública, las clínicas Salud pública. de salud. Y bueno, antes había, cuando yo trabajaba en estos temas de prevención, hasta entregábamos fuera de los antros paquetes de 50 condones a cada chavo que salía. ¿Paquetes grandes? Sí, de 50 No condones. O sea, se gastaba mucho dinero también en condones, pero pues también era la intención de que no hubiera el pretexto de que no te podías proteger. Pero de todos modos sí hubo un importante impacto en ese sentido, ¿no? En la parte de salud reproductiva. Sí. Cuando empezaron estas campañas hubo un gran impacto, sí recuerdo. Sí. No, incluso yo estuve en una campaña en la que me gustó mucho en mis últimos años que se llamaba 1, 2, 3 por mí. ¿Y de qué trataba? Y era hacerte la prueba de VIH. 1, 2, 3 por mí es como cuando juegas a las escondidas, ¿no? Sí, sí. Entonces nos encantó ese eslogan, pero es 1, 2, 3 por mí me hago la prueba. Es como diciendo, yo me cuido, ¿no? Yo me autoprotejo. Es un método de autocuidado el tener la conciencia de hacerme la prueba, tenga o no tenga prácticas de riesgo. O sea, si tengo una vida sexual activa y me protejo, de todas maneras es parte de tu responsabilidad hacerte la prueba. Y pues no sabes si... Hasta el condón tiene como que el 95% de seguridad, ¿no? De que no Entonces también, para los que digan que siempre utilizan condón, hay quienes en Estados Unidos, y bueno, aquí también, en cierto medio que tengas el dinero para tenerlo, que se compran Truvada, que es un antirretroviral que te tomas antes de la práctica sexual, unas horas antes. ¿Y ese se adquiere con receta médica o es de libre venta? Sí, no es así tan libre venta, pero un antirretroviral es caro. No sé el precio, pero son muy caros. El antirretroviral está accesible para las personas que ya son atendidas por el sistema de salud con VIH. Estamos hablando de personas... Bueno, estamos hablando de personas diagnosticadas que ya tienen su historial clínico, exactamente, ¿no? Pero yo he sabido sabido que, por ejemplo, en el tema LGBT, si tú vas a... Y esto se tiene que hablar abiertamente. Si chavos van a una orgía, se toman una Truvada. Pues aunque no vayas a una orgía, o sea, hasta con la pareja funciona. Pero hablando de un tema de super riesgo, de una conducta de super riesgo, sexo grupal, en donde no sabes si siempre va a haber el momento para tener métodos de barrera. Cambiarlo, que no se les pase, cambiarlo. Etcétera. Entonces lo que hacen todavía como método alternativo es tomar una dosis. Un refuerzo de antirretrovirales, porque si se tiene contacto con fluidos sexuales que sean de un portador de VIH, entonces al menos el antirretroviral en ese momento sirve como una barrera. Oye, ahorita me acordé de otro tema que yo me acuerdo haberlo visto ya también en secundaria y por allá, o en prepa, no me acuerdo. Ya tuviste contacto sexual, del que quieras. Sí. ¿Cuánto tiempo es lo que debe de pasar para hacerte una prueba y que te dé un resultado sincero? El periodo de ventana, sí. Eso es muy importante. ¿Cómo se llama? Periodo de ventana. Eso es muy importante y es que estos temas, digo, ya hace mucho que no los tocaba, porque ya luego en otro momento, yo ya ahorita me dediqué a otra cosa, estoy en el tema del ajedrez, en la educación del ajedrez, pero en el tema del VIH era muy importante eso, porque si yo tuve una práctica de riesgo en tal fecha, ¿no? Y yo tengo duda de si me pude haber adquirido el VIH, tengo que esperar 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque el virus tiene una respuesta específica en tu cuerpo en un periodo. Entonces, para que en una prueba de sangre salga la respuesta de los anticuerpos relacionados al virus, tiene que haber un tiempo, que es de 3 meses. Ok. Entonces 3 meses después del contacto sexual. Si tú tienes la inseguridad de que, es que en esa situación me pude haber expuesto a adquirir VIH, entonces se le pide a la persona que venga después de 3 meses. Nada más hablando de lo que nada más la parte de contacto sexual, porque si estamos hablando de en el caso de las mujeres de embarazo, es recomendable la pastilla del día siguiente, ¿no? Si no recuerdas bien. Bueno, sí, eso ya es para el tema de prevención de embarazo no planeado. Ajá, y para el tema de embarazo no planeado es la pastilla del día siguiente, si no recuerdas si tuviste una relación sexual... Sin protección. Ajá, sin protección o que se rompió el condón. Y después de eso, obviamente la prueba, ¿no? La prueba esta de enfermedades.
Sí, puede ser que la de sífilis, que la prueba para papiloma. Entonces igual hay que ir con un especialista, ¿no? Del Sí, ginecólogo. el ginecólogo es el que tiene mayor información y contactos para que se atienda uno rápidamente, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, sí, o sea, y por ejemplo me ha tocado a mí aplicar pruebas en mi momento, en donde llega la persona y me dice, es que hace una semana tuve una conducta de riesgo. Y digo, bueno, entonces ahorita ya te hice la prueba, pero yo te estoy evaluando de 3 meses, de hace Hace 3 meses hacia hacia atrás. atrás. Lo que hayas hecho en una semana o en un mes, no va a salir. Hasta dentro de 3 meses en el futuro. Así es. Bueno, pues eso creo que sí es lo más... de todas las temas que tocamos, después de las de prevención, eh, posterior a la práctica sexual, creo que es el tema más importante, ¿no? Eso. ¿La prevención? Ajá, de la prueba de... Sí, bueno, la prueba yo creo que algo que es importante concluir, aunque tocamos muchos temas muy abiertamente y sin profundizar tanto, que invito a todos que nos escuchan, que investiguen, ¿verdad? Que tengan la inquietud de explorar más. Sí, la prevención es un elemento básico de autocuidado, O sea, lo más importante en el desarrollo de la sexualidad de una persona, de cualquier persona, es que tú tengas conciencia de tu autocuidado. Y una parte es la salud, otra parte es el desarrollo de tu afectividad, ¿no? Los vínculos afectivos positivos, ¿verdad? No tóxicos, sí. que muchas veces construimos entre amistades y relaciones de pareja. Y también situaciones en donde tus círculos sociales no te pongan en vulnerabilidad de violencia, diferentes tipos de violencia. Entonces, sí, de todo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Entonces, en todo momento está la conciencia del autocuidado en muchos aspectos. Entonces, en la parte de la prueba de VIH, son poquitas las campañas que se hacen para la prueba gratuita. Me gustaría tener aquí la información de algún lugar en donde ahorita estén aplicando la prueba. Yo ahorita podría decir que hay una asociación que sí está muy, muy, muy presente aquí en Guadalajara, que es AIDS Healthcare Foundation, que es AHF, en sus siglas en inglés, y tiene una oficina acá en el centro de Guadalajara. Tú la puedes googlear, AHF, y ahí te dan la prueba de VIH. Ahorita acordándome de tocando el VIH, me recordé, más bien dicho, acabo de recordar que aquí en Guadalajara, no sé en qué otros estados del país y en qué otros países tampoco recuerdo eso. Más bien dicho, no lo investigué. Aquí en Guadalajara se está haciendo lo que es un ensayo clínico, ya creo que de etapa 3, para una vacuna del VIH. Creo que está en el Hospital General de Guadalajara, perdón, en el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, si no la pueden googlear, es así, vacuna VIH Guadalajara. Me acuerdo que pregunté los requisitos y creo que eran, primero era pertenecer a la comunidad LGBT, obviamente tener prácticas riesgosas, porque pues si eres tener una salud sexual activa. Salud sexual con prácticas riesgosas, es lo que comentaban. Una vida sexual activa. Y creo que tener más de 18 años. Creo que eran los 3 requisitos que te pedían. Pues muchos para no Pero, o sea, sí es bueno porque, o sea, si no funciona, no creo que tengas efectos secundarios. Obviamente ya es una, digamos, creo que esta vacuna ya tiene como 20 años haciéndose la prueba, que es lo normal para una vacuna tener más o menos 20 años hasta llegar a etapa 3 antes, que es lo que la producción en masa. A excepción de la vacuna de coronavirus, que pues, se hizo todo así, rápido. Es normal. Tengo que informarme más porque el virus del VIH muta en cada persona y va adquiriendo información genética de cada persona. Igual el coronavirus. Nada más que en el tema de la vacuna del VIH era algo como todavía impensable. Estoy hablando del 2014. Sí, estamos tendríamos que ver ahorita al 2021. Sé que ha habido algunas investigaciones en Europa sobre la vacuna, pero sí invitaría a la gente que nos escuche que investigue bien, y si en el Hospital Civil de Guadalajara, que es donde está la unidad de VIH más grande de aquí del estado, ahí es donde está lo de la vacuna. Si ya se está implementando algo relacionado a una vacuna, pues estaría genial. Ensayo de etapa 3, es ya el que se hace con miles de personas. O sea, ya el ensayo.
Sí, pero, o sea, ya es accesible, digámoslo así. Para ensayo ya es accesible. Siempre y cuando cumplas estos requisitos, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, si alguien gusta, ahí está. Sí. Y después de eso, de la parte de derechos humanos, ¿a qué te dedicaste? Pues me dijiste que la Sí, parte de ajedrez, ¿no? ahí tuve pues como también, llega un momento en que después de 8 años de trabajo, dices, bueno, ¿y qué sigue? ¿A dónde quieres ir? Que es otra también de las preguntas que todos nos tenemos que hacer en la vida, ¿no? Cuando cumplimos un cierto ciclo de tiempo, de estar haciendo una misma causa Mismo trabajo, o misma labor. trabajo, que digo, hice muchas cosas distintas en el tema de los derechos humanos y la salud sexual, pero llegó un momento en que, histórico, ya estoy hablando del 2014, en donde también los organismos internacionales ya no ven a México como un país prioritario en el tema de recursos para el tema del VIH, para la atención y prevención del VIH-Sida. O sea, ya no es un país que tenga un problema epidemiológico grave, desde las estadísticas estamos hablando, y que entonces ya los sistemas de salud propios de ese país, en el caso de México, ya tienen que hacerse cargo Es porque ya no es grave, ¿verdad? Es por Ajá, eso. porque ya los indicadores nos muestran que ya no es bueno, al menos no es un gran foco de concentración del virus, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahorita no recuerdo bien los términos epidemiológicos, pero por ejemplo, hay más incidencia del virus en África, por supuesto. Pues es donde hay menos acceso a tanto información como para los medios físicos, ¿no? A Evitar. información y a servicios de salud, de atención, y también Centroamérica. O sea, hay una forma que se llama pandemia generalizada y pandemia concentrada. México tiene una pandemia concentrada en poblaciones clave, personas de la comunidad LGBT en específico, ¿no? Hombres que tienen sexo con otros hombres, así lo dicen en los términos epidemiológicos, HCH. Bueno, eso es lo más común, porque me imagino que sí hay ciertas prácticas sexuales en algunos puntos del país donde también es común, solamente por estar en esa región geográfica, tener ese tipo de epidemia localizada, ¿no? Ajá. En el caso de México, pues es por hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Más que nada donde se detecta más incidencia del virus. Pero en el caso de África, es una pandemia generalizada que afecta a hombres, a mujeres en diferentes situaciones, a niños incluso. Entonces, también por la transmisión prenatal, ¿no? Prenatal. Sí, lo recuerdo. Sí. Bueno, o sea, han hecho avances maravillosos con antivirales, retrovirales y todas esas cosas. En ese caso de prevención del virus. Y han nacido niños libres de VIH. Aunque de mamás que ya tienen virus. Pero pues estamos hablando de casos muy... de países que sí tienen acceso a ese tipo de tratamientos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una organización que está reconocida a nivel nacional, que es el Mesón de la Misericordia, así se llama con ese nombre, pero es una asociación civil que sirve como albergue de personas que viven con VIH, aquí en el centro de Guadalajara. Ese es un albergue y clínica, y lo que hace ese mesón es atender a mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH, acompañarlas en todo su proceso para apegarse al tratamiento antirretroviral, y celebran cada vez, año con año, cada niño que nace sin VIH. Que ya es un logro muy grande de la ciencia también. Claro, de la ciencia y también de la voluntad de la mamá que se apegó al tratamiento. Porque aquí la clave de una persona que con VIH es que se apegue al tratamiento antirretroviral, que sea disciplinado, de no faltar y de tomar siempre su dosis, ¿no? Sí. ¿Y después de eso qué hiciste? Después de terminar esta parte. Pues terminar esta parte que ya dije, bueno, pues ya estuvo como cerrado ese ciclo, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y siempre, cuando egresé de la universidad, yo estaba en la selección de ajedrez del campus universitario. Entonces, me tocó jugar por parte del ITESO, que es la universidad en donde yo estuve, en ajedrez, en los encuentros universitarios de ajedrez. Y siempre tuve ese proyecto en la mira, de poder jugar ajedrez. O sea, lo de la asociación, lo del tema del VIH, derechos humanos, salud sexual, fue
podríamos decir que fue accidental, porque yo no me imaginaba entrar ahí. Yo entré por razones personales de querer estar con más amigos y al final encontré un campo de trabajo y de desarrollo interesante. Sin embargo, casi una década es un buen compromiso para algo que ocurrió así sin Sí, planearlo. pues es que también el contexto fue de que me salí de mi casa a la brava porque mis papás se enojaron por mi orientación, o sea, me dijeron que pues, si no cambiaba, tenía que salirme de la casa. Y tuve mucho valor y me fui. Pues bueno. Ajá, y entonces en ese contexto de falta de comunicación familiar, que también fueron 4 años de no hablarle a mi familia, yo adopté la bandera, ¿no? del activismo y eso me dio fortaleza en cuanto a que, como un poquito pues sí, de esa asertividad, ¿no? De que lo que estaba haciendo estaba ayudando a que otros jóvenes no padecieran lo mismo. Va. Entonces, eso me dio fortaleza. O sea, estoy hablando de algo muy personal que sí, y ya ahorita ya con mi familia estoy bien y todo, ya es algo más normal, pero fue un shock, ¿no? Sí, pues me imagino que. Ajá, y entonces afortunadamente yo ya estaba egresado de la universidad, ya estaba trabajando con la asociación civil y pues me tuve que apegar a ciertos recursos y cosas para salir adelante, ¿no? Solamente trabajando de ahí. Pero pues que sí, bueno, lo bueno que sí fue después de terminar la universidad, ¿no? Ajá, porque hay muchos jóvenes que luego salen del closet en la secundaria o en la prepa y hay jóvenes que no estudian en la universidad porque ya sus papás no los apoyan. También pues el trabajo quita mucho tiempo, ¿no? Para estudiar Así es. eso y digamos Sí, ejemplo, te creas otras prioridades. Sí, entonces ya cuando en el 2014 ya como que hice conciencia de que ya no iba a crecer más en el tema económico, más que nada en los apoyos, porque eso te decía de que como ya México no es un país prioritario, entonces las fundaciones internacionales ya no quieren mandar recursos directamente a México. Es un país que ya se puede autosustentar con ese tema, ¿no? Entonces muchos de los financiadores de las asociaciones civiles cambiaron de países. Sí, a otros más necesitados. Así es. Entonces después de eso pasaste a lo del ajedrez. A lo del ajedrez, que ya en ese tema, yo juego ajedrez desde los 6 años, me encanta, es el juego que más me gusta de toda la vida y lo que más disfruto en este momento es enseñar, ¿no? A chavos desde primaria, secundaria, prepa y adultos también. ¿Pero lo jugabas de manera profesional o solamente pues como un pasatiempo? Es que la pasatiempo? universidad sí nos preparaban profesionalmente, o sea, en el ámbito deportivo para competir. ¿Llegaste a competir en algún internacional? ¿Un nacional? Internacional no, nacional en el tema universitario sí. Interuniversidades, me imagino. Ajá, interuniversidades. Y ya como en la forma individual no, me falta todavía ese camino. Yo saliendo de la universidad, sucedió esto que te comento, salí del closet, mis padres me invitaron a salirme del hogar, me metí en el tema del VIH-Sida y luego como que reincorporé ese proyecto en el 2015 y dije, bueno, a ver, voy a volver a invitar a gente a tener clases de ajedrez. Empecé en un parquecito al aire libre y luego ya después los mismos maestros que ya me conocían porque yo desde los 14 años iba a torneos locales aquí en Guadalajara. Me dijeron, oye Paul, pues si ya estás en esto otra vez, pues aquí hay una plaza de profesor. Ay, bueno. Entonces ya empecé a informarme y a tener clases como maestro en primaria, secundaria y prepa. Tengo mis propios alumnos, coordino ahorita un club de ajedrez. O sea, ya llevo 6 años trabajando en esto. Ya, pero como ya profesionista como profesor, ¿verdad? Así, como en la parte de educativa. educación. Ajá, educación, porque hay otros colegas, entrenadores que están más en el ámbito deportivo y ellos ya preparan alumnos para torneos nacionales e internacionales. Y a mí mi objetivo no es tanto, porque también me falta preparación, me falta más estudio, también una experiencia deportiva más larga. Ya te falta la parte de competencia, de Exactamente. involucrarte directamente en las competencias. Pero entonces tú estás haciendo puro jalando a la gente para que arranquen el tema del ajedrez, ¿no? Exacto, y en estos 6 años, pues he tenido sobre todo alumnos, niños y jóvenes que saliendo en un proceso de 2 o 3 años conmigo, ya algunos ya están con otros maestros en competencias nacionales o internacionales.
No, Y pues, ya es algo- entonces eso ya a mí me llena de orgullo porque reconozco que mi aporte en el mundo del ajedrez es una parte y luego otros profesores u otras instancias pueden seguir apoyando a esos alumnos, ¿no? Pero son buenos cimientos los que tú les dejas para llegar a Esa es esos la niveles. intención, dejarles buenos cimientos, ¿no? Y sobre todo también, más que crear talentos deportivos, que no es mi objetivo prioritario, es fomentar la cultura del juego. Porque igual yo no me peleo con los videojuegos ni con la tecnología, porque ya el ajedrez está incorporado en la tecnología, ¿no? Hay plataformas Ujú. web para jugarlo y etcétera. Pero, pero se desconoce todavía mucho el ajedrez. ¿Y cómo te ha ido con ese tema? Porque, como lo acabas de decir tú, no es un deporte muy conocido, no es un deporte, ni siquiera sé si en algún punto se ha televisado en algún momento. Es que antes Entonces, sí, cuando estábamos hablando de que, por ejemplo, Kasparov y Karpov, no sé si tú llegues a ubicar esos nombres. ubico a Kasparov y habló Deep Blue. Ajá, eso fue en el 83, fíjate, cuando una máquina de IBM diseñada por ellos, que se llama Deep Blue, enfrentó a Kasparov. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que una máquina le ganó en algo al ser humano. Exacto, al campeón del mundo en ese momento. ¿Cómo que ha sido la tecnología ahorita? Casi es Sí, muy común que todo te gane. es que IBM necesitaba hacer ese experimento para poder diseñar procesadores más inteligentes. Y los algoritmos también de Exactamente. procesamiento. O sea, era un proyecto en donde se involucraron diferentes ajedrecistas que eran los rivales actuales de Kasparov en ese tiempo para formar los algoritmos que pudieran vencer al nivel de cálculo de Kasparov. Imagínate, era un trabajo en equipo, o sea, no era nada más. No solamente es un algoritmo común, debe ser por lo menos un algoritmo genético con alguna complejidad y por lo menos esperar ciertos comportamientos, más bien dicho, poder predecir comportamientos de Kasparov. No solamente un algoritmo Patrones. genético, sino también con los patrones que hace Kasparov, predecir las jugadas. Sí. Entonces, Bueno, sí, es como un nivel de... Y es que, obviamente, ahorita ya tenemos el módulo más avanzado para calcular la situación de una posición, es Stockfish. O sea, casi todos los módulos de análisis que están en las aplicaciones y plataformas web tienen ese sistema. a ver, nomás para definir. Un algoritmo genético es un algoritmo que llega a, digamos, busca de diferentes formas el mejor resultado, la mejor forma de llegar al mismo resultado. Uh-huh. Entonces, en pocas palabras, si necesitas llegar a obtener un 4, puede ser 2 más 2, 2 por 2, 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 2 más 1, cosas así. Entonces, busca la forma más fácil de llegar al resultado que tú quieres, que es el 4, o busca la forma de llegar a un resultado más próximo al que tú quieres. Sí. Y este otro algoritmo que tú me dices. Bueno, ese es el que tú dices. Bueno, No, yo lo que genético. le entiendo es en ajedrez, es que, por ejemplo, el Stockfish saca variantes. O sea, por ejemplo, si nos metemos a una página de ajedrez, ¿no? Y vamos a Lichess, por ejemplo, y vamos a un tablero de análisis en la sección de herramientas. Y voy moviendo las piezas. Obviamente me va sacando en el tablero de análisis los 3 o 4 caminos en donde negras o blancas puedo obtener una mejor ventaja. Y entonces esas son las variantes, ¿no? Uh-huh. Son caminos en donde se ven las jugadas que pueden continuar con beneficio de blancas o de negras. Ahí estamos. Bueno, es que eso sigue siendo, digamos, un algoritmo genético, pero no solamente llega a un resultado, sino está buscando diferentes formas para llegar a diferentes resultados. Exacto. Y está siguiendo un patrón. Más bien dicho, está buscando que se siga un patrón. Ajá, para predecir algo. En base a la lógica de mantener una ventaja material, o sea, de piezas, de obtención de piezas, o una ventaja posicional, que es control del territorio del tablero, o una ventaja de iniciativa, que es el constante ataque. Ay, perdón si me fui muy a lo nerd, pero bueno. Sí, ya nos metimos del tema de la sexualidad, que a muchos les llama la atención, al tema técnico del ajedrez, pero es un juego que los juegos de estrategia son muy padres, a mí me gustan mucho, yo creo que implican como mucho de tu capacidad, de tu esfuerzo, de que pongas a prueba tus habilidades, en todo sentido, no nada más mentales, sino también emocionales, ¿no? Me imagino que alguien está pensando ahorita, no, pues es que hay juegos más complejos como el Go, que no sé si es un juego chino o un juego japonés. Pero estamos hablando de que aquí en México casi nadie sabe jugar Go, pero ajedrez sí es más común. Es más común por el tema de
nuestra cultura europea. Y es más fácil conseguir los tableros, conseguir las piezas. Bueno, Así es. tal vez el otro sea más fácil conseguir el tablero y las piezas, pero es más Incluso fácil conseguir. el Go lo puedes hacer tú mismo con Nomás necesitas la cuadrícula y piedrita ajá, de la diferentes cuadrícula colores, y ¿no? consigues unos botones y ya tienes tu Go. Pero es más fácil de encontrar una persona que sepa jugar ajedrez. Así es. Sí, está el Gong, el Go, y está otro ajedrez japonés que también pocas personas lo saben jugar. Es el de las fichitas, ¿no? Sí, Unas letras. el No, que no me jugaban, acuerdo. veíamos ahí a los papás de Ranma y Akane, ¿no? No sé si te acuerdas de ese anime. Sí, Ahí jugar. ¿Cómo se llama? El Shogi. shogi. El Shogi. Ujú. Bueno, hay muchos juegos de mesa. Ese también es un mundo al que yo me gusta mucho en el tema con los amigos del Furry Fandom. Con los amigos que yo me reúno me gusta mucho jugar juegos de mesa. Va. O sea, yo creo que eso es lo que más disfruto. Y en el ajedrez me encanta enseñarlo. Quitar el tabú de que el ajedrez es difícil. No lo es. Simplemente requiere práctica. Nada más es difícil como cualquier cosa nueva, ¿no? O sea, que le empiezas a hallar el chiste. Ajá, si tú quieres aprender una habilidad, lo que necesitas es involucrarte, estudiar, ir con alguna persona que te enseñe, o sea, conocer gente que también practica la misma habilidad o deporte o actividad, y ya, ¿no? O sea, es cuestión de querer, ¿no? Entonces, yo creo que en general nuestra población mexicana debería quitarse ese tabú de que solamente el ajedrez es para cierto perfil de personas, y no. O sea, es para cualquier persona, nada más se necesita o sea, es que yo soy muy distraído, o no, yo soy muy desesperado, yo me enojo fácilmente, o sea, ok, todos tenemos caracteres, ¿no? Todos somos vulnerables, todos somos distraídos en algún momento, pero cuando algo quieres dominar o tienes la voluntad de quererlo aprender, lo haces. Entonces, yo No se invitaría... dan así voluntad. Pues sí, invita. Yo invitaría a eso, ¿no? Que ustedes se animen. O sea, el ajedrez no necesitan ir conmigo para aprender ajedrez. Con simplemente bajar una aplicación, tomarse unos cursos en YouTube. Hasta la misma aplicación te da clases, ¿no? A la misma aplicación te da lecciones. Entonces, ya si la voluntad o la inquietud de uno es que yo sí quiero acercarme a un maestro de ajedrez. ¿Y hay alguna aplicación que tú recomiendes que digas, no, pues es que esto te metes y te... Pues la de chess.com está bien para avanzar. O sea, para principiantes, así que no tengas ni siquiera conocimiento de cómo se mueve una pieza, chess.com. Me acuerdo, este es un programa que se llamaba muy similar a ese. ¿Cómo? Sí, Chess.com. chess.com. Pero otro programa de... Era un programa de que nosotros teníamos en CDs y lo instalabas en la computadora y empezabas a jugar y se conectaba en línea. Oh, ya, es el Chessmaster. Ese, perdón. Ajá, Chessmaster. Sí, fue muy conocido, muy popular. Pero yo ahorita con estas aplicaciones está genial. O sea, te metes al chess.com, bajas la aplicación en celular o te metes a la página web, haces tu cuenta con tu correo electrónico, Google o Facebook y tomas las lecciones de cómo se mueven las piezas y cómo se juega una partida. Son gratuitas, aprendes lo básico o elemental para jugar y ya después, poco a poco, de manera autodidacta, puede uno ir creciendo. Va. Pero Está también... chido. Ajá, está padre. Y creo que mucho de la situación de la contingencia ha hecho que crezcan más los adeptos en el ajedrez. Porque pues la gente estuvo en sus casas, el juego en línea creció, hubo gente que se acercó más al ajedrez. La facilidad de lo digital. De la facilidad de lo digital y luego también y me lo han dicho y digo, pues no le quiero atribuir todo a eso, pero pues la gente me lo dice, que la serie de Netflix Gambito de Dama también los inspiró. Uh-huh. Inspiró tanto a hombres como mujeres, entonces también ese es un fenómeno muy chido porque en ese tiempo, en los años 50, que creo que es donde está la serie recreada, no había mujeres de ese perfil jugando ajedrez. O sea, es un personaje ficticio, pero está padre. Yo cuando vi el título, me imaginaba a Gambito al de los X-Men. Gambit, sí. Bueno, es que la palabra gambito es como truco o como... Es un truco, Uh-huh. también es una jugada, ¿no? De ajedrez. Es una jugada. Sí, un gambito es la entrega de material a cambio de obtener mayor ventaja. Sí, es un sacrificio, la entrega. Entonces, Gambito de Dama habla de que en el tablero, en la zona del terreno que le pertenece a la dama, se entrega un material para poder obtener mayor control. Pero pues bueno, creo que sería todo por
hoy, tal vez lo hacemos No, otro sí, hay mucho capítulo, que pero platicar, pero sí, pues te agradezco, Bruno, por el espacio y si hay más, luego en otro momento. no, a ti por venir, pues muchas gracias, la neta. Oye, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Pues miren, si es del tema del ajedrez, pues simplemente me pueden contactar por Telegram. Ujú. Bueno, Por Facebook, por mejor. Facebook mejor, ajá. Si es el tema del ajedrez, pues está lo que es, sí, esta página de Facebook, mejor. Club de Ajedrez Familiar Peones Rojos, o está Escuela de Ajedrez Peones Rojos. Ahí está en el tema del ajedrez. Entonces ahí te pueden contactar fácilmente. Así es, me pueden escribir ahí y yo les contesto. Desde esa Va, fanpage de Facebook. va, genial. Está chido. Pues creo que sería todo. Órale, pues. Así que, pues, muchas gracias por venir, la neta, te lo agradezco. No, de nada, Bruno. Yo sé que fue mucha información y todo, pero pues ahí lo que quieras, no sé si tomas toda la grabación tal cual o tú editas y ahí. Sí, de hecho, toda. Vale. Pero, ¿Cuánto duramos? Como 1:34. 1 hora. Sí, se me hace buen tiempo. Ok, gracias. De nada.